Mi esposa se burló de mí. Chicas, este es mi felpudo personal, así que me limpié los pies y me fui. Y ahora ella me llama, diciendo que solo era una broma. Desde siempre he sido el tipo de hombre que se entrega por completo en sus relaciones. Crecí viendo a mis padres, en especial a mi padre, quien durante 35 años de matrimonio se esforzó en cuidar de mi madre con pequeños regalos, sorpresas y gestos de amor. Por eso, desde joven, entendí que la forma de amar era darlo todo sin reservas. Hace unos 5 años, en la fiesta de cumpleaños de un amigo, conocí a Emily, nombre ficticio. Aquella noche, ella destacó entre la multitud, rubia, con una sonrisa encantadora y una risa contagiosa. Yo, que no era el más seguro de mí mismo, me sentí increíblemente afortunado al notar que ella se fijaba en mí. Sin pensarlo 2 veces, empecé a demostrarle mi afecto de la manera en que creí que debía hacerse, enviándole flores sin motivo, comprando aquello que mencionaba en una frase y organizando sorpresas de forma casi automática. Al principio, ella parecía corresponder con amplias sonrisas y besos, pero, con el tiempo, noté que en el fondo existía un sutil desequilibrio en el esfuerzo emocional y en la reciprocidad de los detalles. 2 años atrás, decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Recuerdo con intensidad el momento en el altar, sintiendo que por fin había encontrado mi razón de ser, y que ser el hombre que la cuidara era algo natural para mí. Los primeros tiempos estuvieron llenos de felicidad, y me encantaba ver cómo, a mi manera, contribuía a su bienestar. Sin embargo, durante el último año, empecé a notar cambios que poco a poco fueron alterando la dinámica que habíamos construido. Emily se volvió más exigente, comenzando a solicitar objetos de lujo como bolsos de diseñador o días de spa sin que pareciera notar el esfuerzo que implicaban. Yo, con un trabajo decente, me entregaba sin dudar, creyendo que esa era la esencia de una vida en pareja. A la par, las amistades de Emily se volvieron protagonistas en nuestra vida. No es que tenga algo en contra de tener amigos, pero sus compañeras parecían vivir en un mundo de lujo. Conversaciones sobre viajes exclusivos, restaurantes elegantes y marcas costosas se convirtieron en el pan de cada día. Poco a poco, ella misma fue adoptando esos gustos, y se notó que en la relación la atención a mis necesidades se fue diluyendo, rara vez se interesaba por cómo había sido mi día o por si necesitaba algo. El punto de quiebre llegó la semana pasada. Al terminar mi jornada laboral antes de lo habitual, decidí sorprenderla regresando temprano a casa para cenar juntos y reconectar. Al aparcar, noté la presencia habitual de los vehículos de sus amigas, lo cual en principio no me llamó la atención. Sin embargo, al entrar, el ambiente se tornó extraño, las conversaciones se detuvieron de forma abrupta y se respiraba una tensión palpable. Emily me recibió con una sonrisa forzada y un abrazo que se sentía más como una formalidad que como un gesto de bienvenida. Sus amigas, con sonrisas incómodas, parecían ocultar algún secreto en medio de aquel silencio pesado. Más tarde, mientras intentaba relajarme revisando mi teléfono, recibí un mensaje de voz de Rachel, una de las amigas de Emily con quien apenas había tenido interacción directa. Al reproducir el audio, mi estómago se retorció, la voz de Emily sonaba completamente distinta, cargada de arrogancia y burla. En ese mensaje, se reía de mi comportamiento, describiéndome como un que hacía todo lo que se le pedía sin cuestionar, mostrando lo fácil que era manipularme para conseguir lo que quería. Las risas de sus amigas se oían de fondo, y en ese instante me di cuenta de que la mujer a la que había entregado años de amor y cuidados me estaba humillando de forma directa ante sus amigos. El impacto fue devastador. Esa noche, en lugar de enfrentarla de inmediato, abandoné la casa en silencio y conduje sin rumbo, repasando cada decisión que me había llevado a esta situación. Entre la oscuridad de la madrugada, me inundaron sentimientos de rabia y autocrítica. ¿Cómo pude permitir que mi necesidad de ser querido se convirtiera en una debilidad? Sabía que la confrontación directa sería predecible, y que lo que realmente necesitaba era que ella experimentara, aunque sea en parte, el dolor que me había causado. Al regresar a casa justo antes del amanecer, encontré a Emily aún dormida, completamente ajena a mi ausencia. En lugar de dormir, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café, repasando en mi mente cada detalle de nuestra relación. Cuanto más recordaba, más crecía mi ira, no solo hacia ella, sino principalmente hacia mí mismo por haberme vuelto un títere de mis propios sentimientos. Iba a encargarme de todo sin peleas, sin gritos ni discusiones llenas de emociones desbordadas. Ella esperaba reacciones exageradas de mi parte, algo que ya había presenciado cuando, antes, me llenaba de culpa y me esforzaba por complacerla sin medida. Pero esta vez, estaba sereno, frío, casi indiferente, y había algo en esa actitud que me satisfacía. Aquella mañana, Emily entró a la cocina bostezando, intentando lucir siempre encantadora. Normalmente, yo habría sonreído, preguntado cómo había dormido y ofrecido el desayuno, pero en lugar de eso, la miré brevemente y aparté la vista mientras sorbía mi café en silencio. Ella titubeó, claramente desconcertada por aquella actitud. Tras unos segundos de silencio, alzó la vista y, fijando mis ojos, dije de manera seca: «Buenos días». Sin más palabras, me levanté. Tomé mis llaves y me dirigí hacia la puerta. «¿Ya te vas? ¿A dónde vas?», preguntó,
confundida. Salgo a hacer unos recados, respondí con sencillez. ¿Qué recados?, preguntó, frunciendo el ceño ante mi cambio repentino. Los míos, respondí con calma. Volveré cuando corresponda. Y sin esperar respuesta, salí. En ese instante, me sentí increíble. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía el control, algo que Emily no supo manejar. Durante los días siguientes mantuve esa nueva actitud. No la confronté ni mencioné la grabación. Sí, yo sabía de ella, simplemente empecé a retirar pequeños gestos de cariño. Ya no había regalos inesperados, cenas románticas ni escapadas espontáneas. Si Emily deseaba algo, debía pedírmelo directamente, y muchas veces mi respuesta era negativa. Ella se veía descolocada, tratando de descifrar qué estaba ocurriendo. Reflexioné sobre todas las veces que cedí sin razón, las salidas nocturnas a buscar comida, los antojos repentinos de sushi, las cancelaciones de planes con amigos para quedarme en casa, o los cientos de pesos en compras que, al final, terminaban siendo descartados. Cada recuerdo de su indiferencia fortalecía mi determinación. No más el buen chico, complaciente. Intentó sus viejos trucos, fingir dulzura, usar esos ojos de cachorrita lastimuda. Pero ya nada surtía efecto. Una noche, incluso intentó derramar lágrimas al decir que necesitaba un vestido de diseñador ridículo, algo que todas las chicas tenían. Normalmente, habría cedido al instante, pero esta vez apenas levanté la mirada de mi portátil y dije, sin titubear, no. Ella reaccionó, sorprendida, pero antes de que pudiera replicar, le dije con firmeza, pues pídeselo a quien te lo compre. Sin siquiera mirarla, la dejé allí. Probablemente se marchó enfadada, enviando mensajes a sus amigas para contarlo. Mientras tanto, en privado, me preparaba, abrí nuevas cuentas bancarias sin que ella lo supiera, cambié contraseñas de todo lo importante e incluso adquirí una línea telefónica separada. No quería dejar nada al azar. Cada paso me hacía sentir más fuerte, y me gustaba esta nueva versión de mí. En paralelo, me reuní en silencio con un abogado de divorcios, recomendado por un amigo que había pasado por algo similar. El abogado era implacable, justo lo que necesitaba. Le conté todo, la grabación, cada detalle financiero y las evidencias de su conducta. Él se rió con incredulidad y dijo, créeme, va a lamentar cada palabra que ha dicho. Esta actualización es relevante para quienes siguen mi historia. En casa, Emily se mostraba cada vez más nerviosa. Intentó enfrentarme en varias ocasiones acerca de mi repentino cambio, pero cada vez la miré con total indiferencia y le pregunté si había algún problema. Perdía la compostura, murmurando algo acerca de que yo estaba actuando de forma extraña, y luego se retiraba. Parecía asustada, quizá temerosa de que finalmente hubiera descubierto quién era realmente. Incluso sus amigas parecían haber percibido la transformación. De repente, Emily dejaba de recibirlas en nuestra casa con la misma frecuencia, y cuando aparecían, me aseguraba de quedarme cerca, imponiendo una presencia silenciosa y dominante que las hacía sentirse incómodas. Rachel, la amiga que me había enviado la grabación, apenas se atrevía a mirarme. Parecía insegura, dudando si había hecho bien o si yo causaría un escándalo. Pero yo no buscaba un drama barato. Quería que Emily sintiera exactamente lo que me había hecho sentir, que se diera cuenta de que el hombre a quien había ridiculizado y explotado durante años ya no existía. Unas 2 semanas después de la grabación, comenzaron a circular rumores entre las amistades de Emily. Sus amigas se distanciaban discretamente, sintiendo el cambio de poder. Sin mi dinero y sin mi disposición a financiar su estilo de vida desmedido, Emily había perdido utilidad. Ver cómo ella perdía el control de la narrativa y darse cuenta de que su influencia se desvanecía me proporcionó una satisfacción inmensa. Una noche, ya casi desesperada, Emily me enfrentó directamente, con una voz temblorosa. ¿Estás pensando en dejarme? La observé fijamente, sonreí levemente y respondí. ¿Por qué, Emily? ¿Acaso mereces algo así? Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de miedo. Nunca me había visto actuar de manera tan fría y decidida. Ella estaba acostumbrada a mi dulzura y a una debilidad que le permitiera manipularme. Pero ahora, esa fachada de bondad había quedado atrás. Quería que se diera cuenta de que, a mayor dominación de mi parte, a menor poder tenía ella. En ese preciso instante, su máscara cayó, dejando al descubierto su fragilidad e inseguridad detrás de toda su arrogancia. Esa revelación confirmó mi decisión. El siguiente paso fue decidir el momento exacto para dar el golpe final, aquel que destrozaría su fachada para siempre. Quería que todos vieran la verdadera cara que escondía. Tras esa confrontación, el ambiente en casa se volvió extrañamente tenso. Emily empezó a actuar de forma casi pánico, dándose cuenta de lo frágil que era su control. Empezó a llamarme al trabajo de manera aleatoria, enviándome mensajes con emoticonos de corazón, intentando mostrarse dulce y preguntar simplemente hola. Al principio, ignoré la mayoría de esos mensajes. Me sorprendió lo rápido que pasó de una actitud manipuladora y arrogante a una desesperada inseguridad. Con el tiempo, entendí que su identidad entera estaba envuelta en su capacidad de controlarme y hacerme ceder a sus caprichos. Ahora, sin ese poder, se desmoronaba. Una noche, probó una nueva estrategia, cocinó la cena. Para que se entienda, Emily nunca cocinaba,
Siempre era comida para llevar o yo el encargado de preparar las comidas. Llegué del trabajo y la encontré poniendo la mesa, visiblemente nerviosa y esperanzada. Con voz orgullosa, anunció: «Preparé tu plato favorito». Intentó usar esa voz dulce que solía derretirme, y había cocinado filete, papas y demás, todo servido de manera impecable. Debo admitir que se veía realmente bien. Sin embargo, me limité a quitarme el abrigo, lanzar mis llaves en la mesa y, finalmente, alzar la mirada, permaneciendo totalmente inexpresivo. «Gracias, pero ya comí». Mentí de forma casual. Su rostro se hundió, claramente dolido. «Oh», susurró ella mirando hacia abajo, «quizás mañana». «Mañana, no», le interrumpí con frialdad, y seguí caminando sin darle otra mirada, dejándola allí, probablemente cuestionándose cómo había logrado perderme por completo. Para ser claro, no me sentí bien actuando con tanta frialdad, pero era necesario. Emily debía comprender que no podía simplemente volver a tomar el control de mí con un simple giro de actitud. Tenía que experimentar el rechazo por sí misma. Mientras tanto, mi abogado ya había delineado un plan meticuloso y devastador. Había reunido registros financieros, capturas de pantalla de sus extravagantes hábitos de compra, mensajes de texto en los que exigía dinero y, por supuesto, la grabación de la voz de Rachel. Tenía pruebas de sobra que demostraban, sin lugar a dudas, lo manipuladora que había sido durante todo nuestro matrimonio. Un día, mientras trabajaba, recibí un mensaje de Rachel que decía: «¿Podemos hablar? Es importante». Aunque dudé, acepté reunirme con ella después del trabajo, deseoso de conocer en persona lo que tenía que decir. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Rachel se mostraba visiblemente nerviosa, casi con aire de culpa, y apenas dirigía su mirada hacia mí mientras jugueteaba con su taza de café. «Lo siento mucho», comenzó en voz baja, refiriéndose a Emily y a todos los acontecimientos recientes. Tras una breve pausa, añadió: «Pensé que merecías saber por qué te envié esa grabación». Con tono directo, le pregunté por el motivo. Fue entonces cuando, tras morderse el labio y mirarme fijamente, Rachel confesó que Emily necesitaba un despertar de la realidad, y, sinceramente, yo también, pues ver cómo me faltaba el respeto se había vuelto insoportable. Respiré profundamente y le inquirí: «Entonces, ¿por qué sigues siendo amiga de ella?». Con un suspiro, Rachel admitió que ninguno de los dos lo era, pues todos estaban tomando distancia. Emily, al parecer, se estaba dando cuenta de que sus verdaderos amigos escaseaban. Durante nuestra charla, Rachel me reveló algunos comentarios recientes de Emily. Se quejaba de que yo había cambiado, que guardaba secretos, e incluso había intentado husmear en mi laptop y teléfono, aunque todo estaba protegido. Agradecí la información, saliendo de la conversación convencido de que Emily, en su desesperada búsqueda por recuperar el control, ya había alcanzado el punto de no retorno. Las consecuencias de años de manipulación estaban a la vuelta de la esquina, y no serían nada agradables. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré a Emily paseando ansiosamente por la sala. En el instante en que crucé la puerta, se volvió hacia mí con ojos desorbitados y, llena de desesperación, me recriminó: «¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondiste a mis mensajes?». Le respondí con voz firme: «No es asunto tuyo». Y, con una sonrisa fría, le recordé cómo se comportaba. «¿Por qué actúas así, normal? Como cuando te burlabas de mí a mis espaldas o presumías de manipularme ante tus amigas». Al oírlo, su rostro se tornó pálido. Tratando de fingir inocencia, tartamudeó, pero yo la interrumpí: «Sabes perfectamente de qué hablo». Siempre supe la verdad, y le pregunté a Emily si no le parecía extraño que yo finalmente descubriera la verdad. Emily se acercó, extendiendo la mano en un intento de tocarme, pero la retiré de inmediato. Con voz temblorosa, intentó excusarse, diciendo que solo había estado bromeando, pero yo le respondí con firmeza: «Cada palabra que dijiste fue real, y ahora tu actuación ya no me engaña». Esa revelación la dejó helada, y en el transcurso de los días siguientes, quedó notablemente retraída, evitaba hablar, no osaba mirarme a los ojos. Había perdido la dinámica que una vez mantuvo el control, mientras yo me sentía sereno, enfocado y completamente preparado. Durante ese tiempo, junto a mi abogado organicé todo: finanzas, cuentas separadas, y reuní meticulosamente toda la evidencia en un expediente devastador. Además, de forma discreta, aseguré un apartamento moderno en el centro y firmé el contrato sin que Emily lo supiera, ya que pronto descubriría la verdad. Una semana después, Rachel me contactó nuevamente. Resultó que una amiga de Emily, a la que llamaremos Steph, estaba organizando una gran cena de cumpleaños en su casa. Aunque Emily había sido invitada, se mostraba reacia a asistir, pues su círculo social había tomado conciencia de que había perdido el control. Rachel, sin embargo, sugirió que esa velada podría ser el escenario perfecto para revelar públicamente la verdad, idea que me pareció excelente. El día de la cena, Emily se me acercó con cautela y cierta incomodidad: «La cena de Steph es esta noche, ¿quieres acompañarme?». Dije, tras meditar un instante: «Claro, podría ser divertido», lo que la sorprendió y, por un breve momento, su mirada se tornó desconfiada. Agradecida, aceptó,
aunque su inquietud era palpable. Esa noche, mientras nos preparábamos, el ambiente era tenso. Emily, tratando de conservar algo de dignidad, se había arreglado más de lo habitual. Yo, por mi parte, opté por un traje impecable que reflejaba mi total control y determinación. Al llegar, Steph nos recibió con una calidez forzada, y pude notar cómo sus ojos oscilaban nerviosamente entre Emily y yo. El resto de los invitados conversaba y reía, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Emily adoptó rápidamente una actitud amigable, aunque sus gestos delataban su nerviosismo, mientras yo observaba atentamente. Desde el otro lado de la sala, Rachel me enviaba miradas sutiles de aliento. La cena transcurrió entre charlas superficiales y risas forzadas. Emily se mostraba extrañamente callada, bebiendo agua con nerviosismo y esbozando miradas hacia mí, consciente de que algo andaba mal, pero sin poder precisarlo. Fue en ese momento que Steph, con tono excesivamente alegre, le preguntó sobre su próximo viaje a Italia. No lo sé, respondió ella con vacilación y una sonrisa forzada, a lo que Steph añadió, bromeando mientras me miraba, siempre dijiste que tenías el patrocinador perfecto. El ambiente se tensó de inmediato. Aproveché el silencio incómodo para declarar, hablando de patrocinio, creo que es hora de que empieces a financiar tu propio estilo de vida, mientras sacaba de mi chaqueta un sobre que coloqué deliberadamente en la mesa. En ese instante, todas las miradas se posaron sobre nosotros. Emily, al ver el sobre, se congeló y, con horror, lo observó. Steph, visiblemente incómoda, preguntó qué sucedía, y yo le ordené, ábrelo, dirigiéndome a Emily. Con manos temblorosas, ella abrió el sobre y sacó varios documentos, revisando uno tras otro hasta que su rostro se llenó de incredulidad. ¿Qué es esto?, murmuró. Con voz fría y serena, respondí, papeles de divorcio. Ya he iniciado el proceso. Emily, en un intento desesperado, balbuceó, pero, ¿no lo entendías? A lo que le respondí con determinación, estoy poniendo fin a este engaño. Tú perdiste el control hace tiempo. Mientras Seth trataba de suavizar la situación, nadie en la mesa se movía, todos estaban absortos en cada detalle. Emily, con la voz quebrada, suplicó, podemos ir a casa y hablar de esto, pero le interrumpí bruscamente, siempre hablábamos de esto abiertamente, ¿por qué ahora te detienes? Sus lágrimas comenzaron a brotar, y entre sollozos, intentó disculparse, pero yo le recordé sin titubear que ella sabía perfectamente lo que hacía, trataba a un hombre que le habría dado todo respeto, lealtad y una vida envidiable, como si fuera su cajero personal, alardeando de lo fácil que era manipularme. Mira en lo que te has convertido, le dije con frialdad, dejando claro que había desperdiciado lo mejor que jamás podría tener. Murmullos y susurros recorrieron la sala mientras Emily se hundía en su silla, completamente humillada. Rachel bajaba la mirada, incómoda pero satisfecha. Finalmente, Steph rompió el silencio con una pregunta directa sobre la veracidad de las acusaciones, pero la mirada de culpa en Emily lo decía todo. Me levanté lentamente, abrochándome la chaqueta con una determinación inquebrantable, y declaré, de ahora en adelante, financiarás tu propio estilo de vida. No voy a seguir pagando por tus mentiras ni tus engaños. Recibirás tan poco como diste en este matrimonio. Dirigiéndome a los presentes, añadí, ustedes merecen conocer la verdadera cara de Emily, para luego volver a mirarla y decir, ahora explícale todo a tus amigos. Con esa frase, me dirigí hacia la puerta. Entre débiles súplicas, pude escuchar a Emily tratando de recobrar algo de dignidad, pero nadie acudió en su ayuda, todos parecían disfrutar del espectáculo. Esa noche, mientras conducía solo de regreso a casa, comprendí algo esencial, la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. No sé en qué momento exacto aprendí a dar y dar sin poner límites, tiempo, dinero, apoyo, paciencia. Siempre se esperaba que lo hiciera sin cuestionar ni quejarme, y nadie me explicó cuándo detenerme o me dijo que era legítimo alejarme cuando mis esfuerzos no eran valorados. Pensé en mi padre y en lo diferente que fue su experiencia con mi madre. Ella siempre le agradeció y apreció lo que él hacía. Emily, en cambio, jamás tuvo un solo gesto de reconocimiento hacia mí. De pronto lo entendí con total claridad. La verdadera fortaleza no consiste solamente en entregarlo todo, también implica saber exactamente en qué momento apartarte de la gente que te menosprecia. Esa noche mi teléfono reventó. Emily llamó alrededor de 20 veces, dejó mensajes de voz frenéticos y textos rogándome que volviera, pidiendo perdón, usando cada ardid posible. Al principio sonaba furiosa, y luego pasó rápidamente a un tono de tristeza y súplica desesperada. Resultó bastante patético, la verdad. Escuché cada mensaje sin responder. Ya no le quedaba ningún derecho a mi compasión. También me llegó un mensaje de Steph. Pensé que quería saber cómo iba todo el drama, pero no. Me invitaba directamente a cenar a solas. Tuve que reírme en voz alta por el descaro. Steph había sido cómplice de las burlas de Emily durante años. De repente, pretendía tener oportunidad conmigo. Le contesté con un solo emoji de risa, borré su número y la bloqueé. Fue liberador darme cuenta de que no solo terminaba con Emily, sino con cualquiera que se pareciera a ella. Los días siguientes fueron una locura. Mi abogado aceleró los trámites y aseguró todo. Cambiamos las cerraduras de la casa,
cerramos cuentas conjuntas, cancelamos tarjetas de crédito, cada paso que ya habíamos planeado con cuidado. Me fui a un departamento pequeño que había alquilado semanas antes. Mientras tanto, el escándalo del Cena Show se extendió a lo grande. Los supuestos amigos de Emily no perdieron tiempo en chismorrear sobre su humillación. Capturas de pantalla de chats grupales empezaron a circular. Al parecer, esos mismos amigos que solían reír sus bromas se lanzaron a criticarla abiertamente, compartiendo cada detalle de su caída. Rachel, incluso, me pasó capturas con comentarios tipo: ¿viste la cara de Emily? Increíble. ¿Se lo buscó por tratar así a su marido? ¿Creyó que él pagaría todo siempre? Jajaja. Fue cruel, pero al mismo tiempo gratificante. Emily tuvo que enfrentarse a la verdad. Su círculo social había sido puro humo. Sin dinero ni lujos para presumir, descubrió que ya no tenía valor para ellos. Ver cómo asumía esa realidad me supo a una justicia poética. En cuestión de días, Emily se mudó de nuestra casa. Me enteré por conocidos que se había ido a un estudio diminuto al otro lado de la ciudad. Intentaba disimular diciendo que era un acuerdo mutuo, pero todos sabían la verdad. No pudo escapar del chisme, por más que lo intentó. Económicamente, el golpe fue incluso peor. Todas sus tarjetas ligadas a mis cuentas estaban bloqueadas y su estilo de vida lujoso se esfumó de la noche a la mañana. Adiós compras de diseñador y días de spa. Trató de contactarme de nuevo con mensajes, llamadas, hasta apareció en mi lugar de trabajo una vez, pero cada intento lo rechacé de inmediato. Cero interés en reconciliaciones o en cerrar ciclos. Sus mensajes iban desde súplicas desesperadas: cometí errores, por favor, hablemos, hasta amenazas: te vas a arrepentir. Nada funcionó, y yo no titubeé. Verla hundirse sin que me causara la menor reacción fue extrañamente satisfactorio. Mis amigos, por su parte, se volcaron a apoyarme. Muchos confesaron que nunca habían tragado a Emily, pero que no se atrevieron a decirme nada. Clásico. Un colega bromeó diciendo: por fin podemos admitir que era una persona horrible. Nos reímos y, la verdad, fue liberador. Unas 2 semanas después de todo, Rachel me escribió de nuevo para contarme que Emily prácticamente había desaparecido de su grupo, sin invitaciones a eventos y completamente ignorada. Se había consumido sus relaciones. Según Rachel, Emily estaba dándose de bruces con la realidad que ella misma se había labrado. Su reputación quedó por los suelos y la gente empezó a verla tal cual era: manipuladora, superficial y responsable de su propio desastre. Normalmente no me alegro de la desdicha ajena, pero aquella vez me sentí reivindicado. Mi familia me mostró un gran apoyo, sobre todo mi madre. Cuando le conté todo, me abrazó y me dijo con calma: hijo, mereces algo mucho mejor. Me alegra que por fin te dieras cuenta. Aquello me llegó al alma. Me recordó lo que era el respaldo genuino, algo que había olvidado por completo. En lo financiero, mi vida se tranquilizó enseguida. Al suprimir los gastos desorbitados de Emily, mis cuentas empezaron a crecer de forma constante. Se acabaron las tensiones por gastos sorpresa o los caprichos caros de ella. Empecé a planear viajes que siempre había querido hacer y a permitirme cosas simplemente porque a mí me apetecía. Unos meses más tarde, Emily prácticamente se borró de mi existencia. Solo sabía de ella por esporádicos comentarios de gente en común. Al parecer, gastó lo poco que había ahorrado y ahora trabajaba en un comercio al menudeo. Intentaba pasar desapercibida, quizás con la esperanza de que se enfriara el cotilleo sobre su monumental caída. Yo apenas si la recordaba. Estaba demasiado ocupado disfrutando mi nueva vida. Sin embargo, cierta tarde, todo cambió de golpe. Andaba en una cafetería cerca de mi oficina, revisando el correo en el teléfono. El sitio estaba tranquilo, relajante, justo lo opuesto a lo que a Emily le habría gustado. De repente, oí una voz conocida a mi espalda. El corazón me dio un brinco extraño. Al voltear, me molestó reconocerla al instante. Efectivamente, era Emily, indecisa en la barra, con cara de no saber si acercarse a mí. Se veía muy diferente, derrotada. Al final se decidió a caminar en mi dirección. La miré con gesto neutro y contesté: hola. No la invité a sentarse ni mostré cordialidad alguna. Quería que tuviera claro que yo no estaba interesado en ninguna conversación que se saliera de ese intercambio mínimo. Emily se retorció las manos nerviosamente. ¿Podemos hablar?, preguntó casi en un susurro, echando vistazos a su alrededor. Estamos hablando ahora. ¿Qué quieres?, repliqué sin una pizca de emoción. Se encogió ante mi franqueza. Respiró hondo, como reuniendo valor. Quería pedirte perdón por todo. La escuché sin inmutarme, dejé que se cocinara en su propio silencio. Continuó: fui horrible contigo, te di por sentado, te maltraté. Ahora lo veo, y perderte me hizo entender lo equivocada que estaba. Seguí mirándola, sin romper el silencio, dejando que la tensión se apoderara de la escena. Emily se revolvía incómoda bajo mi mirada fría. Al final balbuceó: esperaba, hizo una pausa, con la voz temblorosa y los ojos llenos de anhelo, que quizá pudiéramos empezar de cero, al menos como amigos. Echo de menos tenerte cerca. Me eché a reír. ¿Amigos?, repetí,
casi divertido. Ni siquiera fuimos amigos cuando estábamos casados. Tú solo me usaste. Eso era todo lo que había. Su rostro se llenó de lágrimas, evidentemente herida y avergonzada. Por favor, dame otra oportunidad. He cambiado. Me incliné un poco hacia ella. ¿De verdad cambiaste? ¿O es porque ya no tienes quien te pague las facturas? Tus amigos te abandonaron. Perdiste tus lujos, y ahora vienes a buscarme. Menuda coincidencia, ¿no? Bajó la cabeza, el rostro ardiendo. Ni siquiera pudo negarlo, lo cual me lo dejó todo muy claro. ¿Sabes algo? Proseguí con frialdad. Tenías razón en algo, yo era patético. Patético por aguantar tus manipulaciones y por ser tan bueno contigo cuando no lo merecías. Pero, ¿sabes qué? Me hiciste un favor, Emily. Me abriste los ojos. Me miró en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No sentí pena ni remordimiento. Estaba recogiendo lo que ella misma había sembrado. No me echas de menos a mí, continué, con serenidad. Extrañas tener el control, pero el tipo que solías manejar y ridiculizar se fue para siempre. Abrió la boca, desesperada por rescatar algo, pero la corté en seco. No hay nada más que decir. Sigue con tu vida. La mía, créeme, está mejor sin ti. Me levanté tranquilamente, agarrando mi café. Ella me observó desde abajo, con la desesperación pintada en el rostro. Antes de marcharme, me detuve un segundo. Y no vuelvas a acercarte a mí. Estamos terminados. Salí sin mirar atrás, sin dudar. Ya sabía muy bien quién era ahora, un hombre más firme, seguro y completamente libre. Desde ese día, Emily no volvió a contactarme. Ni pregunté ni quise saber más de ella. Por fin, respiraba en paz. La vida que tenía ahora era plenamente mía, y nadie podía arrebatármela. Poco tiempo después empecé a salir con otras personas, sin tomar nada demasiado en serio al principio, solo reencontrándome conmigo mismo. Finalmente conocí a alguien que de verdad era distinta. Se fijaba en las cosas pequeñas y las agradecía, sin esperar regalos costosos ni detalles extravagantes. Una noche le obsequié algo que había tallado yo mismo en madera, nada del otro mundo, pero personal. Su sonrisa emocionada brilló como si le hubiera dado un tesoro. Ver esa reacción con un detalle tan sencillo me confirmó lo desequilibrado que había estado todo con Emily. Comprendí, por fin, que una relación no se basa en un solo lado que da y da, mientras el otro recibe sin parar. No es una cuestión de contar puntos, sino de sentirte valorado y respetado. Aquella chica, sin proponérselo, me mostró el valor de la verdadera gratitud. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera oído a Emily burlándose de mí esa noche, o si Rachel no me hubiera mandado la grabación. Tal vez aún seguiría atrapado, convencido de que así eran las relaciones, dándolo todo ciegamente y siendo profundamente infeliz. En lugar de eso, me alegra que las cosas se dieran tal cual pasaron. ¿Y ahora qué? Bueno, sencillamente planeo vivir, sin dramas tóxicos, sin manipulaciones ni gente que me trate como un cajero automático. Vivir a mi manera, por primera vez en mucho tiempo, con la ilusión de ver qué me depara el futuro. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa. Si alguien está pasando por algo parecido, les aseguro que plantar cara y defenderse vale cada incomodidad. Cuídense mucho. Nos vemos por ahí.